Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Yurquiza, soy académica en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y hoy vengo a hablarles de inclusión energética. Cuando estamos hablando de inclusión energética nos referimos a este esfuerzo que debemos hacer por lograr que las personas tengan estándares mínimos de bienestar y acceso, ¿no?, a los servicios energéticos. Entonces hoy la ponencia se llama Inclusión Energética, enfoque para la superación de la pobreza energética local. ¿Por qué hablar de pobreza energética? Durante los últimos años nos hemos dado cuenta que hay una serie de desafíos de desarrollo y desafíos de contrarrestar los impactos del cambio climático que tienen que ver con asegurar servicios energéticos, ¿no? Pero nos enfrentamos a la necesidad de asegurar estos servicios energéticos en un contexto de cambio climático donde al mismo tiempo debemos avanzar hacia la carbono neutralidad. Por lo tanto, en la intersección de avanzar en el desafío de pobreza energética o de reducir los niveles de pobreza energética a nivel internacional y los desafíos de hacernos cargo de la reducción de los gases de efecto invernadero, avanzando en la carbono neutralidad, nos hemos dado cuenta que la pobreza energética se transforma en un tremendo desafío que impacta a gran parte de la región, sobre todo la región latinoamericana con características bien especiales. Entonces, cuando hablamos de pobreza energética estamos hablando de una condición donde los hogares no pueden acceder a los servicios energéticos de calidad. Y esto tiene importantes impactos en la salud, pero también en oportunidades sociales y educativas, ¿no? O sea, no acceder a energía adecuada profundiza las brechas de desigualdad en nuestros países. Y esta desigualdad va acompañada de otros fenómenos que también la están profundizando, como el cambio climático o el mismo envejecimiento de la población. En la intersección entre estos desafíos, pobreza energética cumple un rol clave, ya que cuando las familias, los hogares no tienen la capacidad de tener acceso a los servicios que requiere, una serie de otras dimensiones de la vida se ven dificultadas, ¿no? De otros servicios se ven dificultados de acceder, pero además de eso quedamos en una posición más vulnerable frente a las consecuencias del cambio climático. Ahora, a nivel internacional, hace años ya que se viene hablando del ODS 7 y de esta necesidad de ofrecer energía limpia a la población. Y también en Chile, por ejemplo, en el esfuerzo de la Estrategia Energética 2050, también se ha enunciado este compromiso de avanzar en reducir la pobreza energética, asegurando acceso universal y equitativo a los servicios energéticos para toda la población, ¿no? Paralelamente, durante los últimos años nos hemos visto la necesidad de abordar este desafío articulando los esfuerzos tanto de la academia como del sector público, como del sector privado, la sociedad civil. Y en esta articulación, ¿no?, en esta complementariedad de mirada, hemos ido avanzando en la conceptualización de la pobreza energética, desde la red de pobreza energética, ¿no?, es una plataforma de colaboración que hemos desarrollado para hacernos cargo de este desafío. Entonces, ¿qué entendemos por pobreza energética en el contexto nacional y también en el resto de los países de Latinoamérica y en otras partes del mundo? Pero para nosotros es especialmente importante una definición que sea situada, o sea, que en el fondo reconozca las características y la diversidad climática y cultural que existe en los diferentes territorios, y además de eso, una definición que asuma que la pobreza energética tiene múltiples dimensiones. En países de desarrollo medio se ha enfrentado la dificultad de que no es posible simplemente abordar la pobreza energética dando acceso a energía a quienes no la tienen o asegurando ingresos mínimos para poder cubrir esos servicios energéticos, sino que el problema de la pobreza energética es bastante más multidimensional, ¿no? Entonces, un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad, que sean adecuados, confiables, no contaminantes y seguros, para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas que permitan sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros. Esto considerando que tanto necesidades básicas como servicios energéticos son establecidos por una población en particular, situada en un territorio, en un contexto temporal definido y bajo condiciones socioculturales específicas. ¿Qué quiere decir esto?
que si bien podemos tener ciertos parámetros generales, orientaciones para abordar pobreza energética, es fundamental analizar y diagnosticar cuáles son las condiciones dependiendo de las características del territorio, las características climáticas, geográficas, las características económicas de la población, las características culturales también, y donde se valoran ciertos servicios energéticos en mayor medida en comparación con otros, etc. Entonces, para observar la pobreza energética nos vemos en la necesidad de separarlo en dimensiones que nos permita evaluar estas diferentes aristas de la pobreza energética. Entonces, por un lado tenemos la pobreza energética por acceso, que apunta principalmente a los umbrales físicos y tecnológicos que hacen difícil poder cubrir los servicios energéticos, ya sea porque no existe la infraestructura o la tecnología, o porque el nivel de conectividad del territorio que estamos analizando es muy bajo, entonces no existe la posibilidad de acceder a diferentes fuentes energéticas. Obviamente, lo más evidente en acceso es la no conexión al servicio eléctrico, ¿no? Que sucede en muchos países con complicadas consecuencias, y en nuestro país también, si bien tenemos un porcentaje de una población muy baja que no tiene acceso a energía eléctrica, de todas maneras es una población que es muy difícil de abordar por las características del contexto donde habita. Bueno, por otro lado está la dimensión de equidad, que la dimensión de equidad apunta a observar y a problematizar los umbrales económicos que definen las posibilidades o no posibilidades de cubrir los servicios energéticos, ¿no? Y aquí hay al menos dos grandes formas de mirarlo. Una es con el gasto excesivo del presupuesto, o sea, cuando las familias, los hogares tienen un gasto que va más allá del 10%, en los servicios energéticos, eso termina siendo una carga demasiado alta para el presupuesto y significa que está privándose de otras, que probablemente se está privando de otros servicios, o también de subgastos, ¿no? Que es algo que es bastante frecuente en países como los nuestros, donde la verdad es que los servicios energéticos pasan a un segundo lugar y, por ejemplo, la gente puede pasar más frío, ¿no? En el invierno, o mucho calor en el verano, porque no tiene la posibilidad de acceder a mejores fuentes energéticas, pero tampoco lo hace porque si lo hiciera no tendría recursos para cubrir otras necesidades que son tan o más importantes, ¿no? Como la alimentación, la salud, etc. Entonces hay una dimensión de subgasto muy importante, y también la de capacidad de inversión, por ejemplo, en la mejora de las viviendas, en los equipamientos eléctricos, en las conexiones dentro del hogar. Hay toda una dimensión de inversión que es importante para poder mantener la pobreza energética bajo estándares razonables, pero esa capacidad de inversión obviamente no está disponible para todos. Y por otro lado está la tercera dimensión, que es la de calidad, y la dimensión de calidad es en alguna medida transversal a las dos anteriores, y lo que hace es plantear cuáles son las condiciones de adecuación, confiabilidad, seguridad y niveles de contaminación que generan, ¿no? Las fuentes energéticas que se tienen. En alguna medida la calidad lo que hace es establecer los estándares a partir de los cuales se considera que se accede o no a ciertas fuentes energéticas que tienen estas características, o en el caso de acceso, ¿no? O que los hogares gastan una cantidad, un porcentaje considerable en cubrir esos servicios energéticos, o que no lo pueden cubrir y no pueden cubrir servicios energéticos de buena calidad y terminan haciéndolo con fuentes contaminantes a nivel domiciliario. Esto nos permite mirar la pobreza energética en sus diversas dimensiones, ¿no? Y hacer una caracterización con pertinencia territorial, considerando cuáles son las necesidades de los servicios energéticos que se requieren en los territorios en los que se habiten, considerando tanto las dimensiones ecológicas como técnicas o culturales, ¿no? El segundo paso que damos para poder hablar de pobreza energética es identificar los servicios energéticos, ¿no? Y aquí hacemos el esfuerzo de dividir entre los servicios energéticos fundamentales y los servicios energéticos básicos, y donde los servicios energéticos fundamentales refieren a servicios energéticos que tienen una directa relación con impactos en la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cocción y la conservación de alimentos. Si yo no tengo la capacidad de cocer adecuadamente los alimentos, de conservarlos,
frente a las temperaturas del ambiente, esa imposibilidad tiene un impacto, puede tener un impacto directo en la salud de la población, ¿no? También, por otro lado, el acceso al agua. En muchos sectores rurales el acceso al agua está condicionado por el acceso a energía. La mantención de ciertas temperaturas mínimas y máximas saludables, ¿no? Todavía no estamos hablando de confort térmico, sino que lo que la literatura internacional dice, la ciencia dice sobre que bajo ciertos grados, por ejemplo, bajo 16 grados, las personas empiezan a tener cierto tipo de problemas físicos, ¿no? Porque al estar expuesta demasiado tiempo a esa temperatura que pueden desencadenar en problemas de salud. Lo mismo con temperaturas con temperaturas muy altas, ¿no? Va cercana a los 30 grados. Entonces, cuando la exposición a temperaturas muy bajas o temperaturas muy altas de manera constante y permanente, eso puede tener consecuencias en la salud, y eso implica la necesidad de definir estas temperaturas mínimas y máximas como estándares básicos, ¿no? También la iluminación mínima para poder existir en ciertos contextos, a tener actividades en los diferentes horarios, y la salud de los electrodependientes, que es otra dimensión que cada vez es más relevante, que son personas que por sus tratamientos médicos requieren tener conexión eléctrica. Por otro lado están los servicios energéticos que apuntan a las necesidades básicas de energía, que si bien siguen siendo muy importantes, no es evidente la relación directa con salud, pero sin embargo son muy importantes, y lo que importa de estas necesidades es que deben ser definidos a través de la pertinencia territorial y cultural. Se tiene que hacer en función de su pertinencia territorial y cultural, y por lo tanto, por ejemplo, confort térmico se tiene que definir considerando las condiciones climáticas, las condiciones geográficas y sobre todo los umbrales de tolerancia de la población que está, ¿no? Hay cierta población, ciertos territorios donde, por ejemplo, hay mucho frío durante gran parte del año, que dentro de los hogares tienen un estándar de confort térmico que es mucho más alto que el estándar de confort térmico de ciudades como la de Santiago, donde hay algunos meses en los que hace más frío, pero gran parte del año no lo hace, ¿no? Entonces la gente está más dispuesta a calefaccionarse parcialmente, a incluso pasar frío, ¿no? Porque no es una dimensión tan relevante de la vida del hogar, ¿no? En cambio, en otras regiones donde el frío es mucho más importante y durante más largo tiempo, las características de la temperatura dentro del hogar tienen un estándar más alto, y hay una expectativa de mayor confort térmico, ¿no? Agua caliente sanitaria también es algo que varía según los territorios. Por ejemplo, en Chile, en muchas ciudades del norte del país existe un poco uso del agua caliente sanitaria, no parece como algo necesario por las temperaturas, pero también en otros sectores por cuestiones culturales tampoco aparece como algo relevante, ¿no? Entonces, es muy relevante para ciertas comunidades, para ciertos territorios, y eso es lo que hay que considerar, ¿no? Bueno, y los umbrales de iluminación y electrodoméstico y tecnologías para la educación obviamente varían también en función de los territorios y de cómo van cambiando las expectativas a lo largo del tiempo. Nosotros lo que hicimos con este esfuerzo, fue diseñar un instrumento que nos permitiera observar los indicadores existentes en pobreza energética en nuestro país. Y con eso miramos alimentación, higiene, iluminación y dispositivos eléctricos, climatización de la vivienda y equidad en el gasto energético. Hicimos un esfuerzo de analizar estas dimensiones con los datos ya existentes, y hace varios años ya sacamos este documento que es para el caso nacional, ¿no? Para Chile, donde a partir de los indicadores pudimos identificar ciertos ámbitos que eran más críticos en pobreza energética, ¿no? Por ejemplo, vemos que en climatización de la vivienda sin duda tenemos un problema importante. Más del 60%, 66% de las viviendas tendrían problemas de eficiencia térmica, considerando las expectativas de regulación y las tendencias de autoconstrucción en el parque existente, ¿no? Y además de eso, también cuando en uno de los instrumentos que se utilizó como base de datos, ¿no? Se identifica que en la encuesta social de energía se identifica que más del 20% de la población pasa frío o declara pasar frío en su hogar, ¿no? En el invierno. Entonces ahí hay una dimensión que es bastante compleja y que todavía no hemos podido investigar con mayor detalle, pero que también es un elemento que se va a sumar significativamente y que tiene que ver con
los excesos de temperatura dentro del hogar, ¿no? Como las olas, las islas de calor generan condiciones poco habitables para los hogares, y cuáles son las características de las viviendas es crucial para poder definir hasta dónde se puede, cuál es el manejo que se puede tener de la temperatura dentro del hogar. Por otra parte, también pudimos visualizar que en equidad en el gasto energético, vemos que hay cerca del 30% de la población, 34% de la población que tiene algún tipo de condición de pobreza energética, ya sea porque gasta demasiado de su presupuesto, más del 22% apareció con esa indicación, a partir de la encuesta de presupuestos familiares, que también tiene una serie de limitaciones, pero son los datos que existen. Y cerca del 16%, 17%, lo que se identifica en ese instrumento es que gasta menos de lo que debería, en el fondo no cubre ciertos servicios energéticos debido a las condiciones presupuestarias. Entonces, entre esos dos, con el traslape que implica, estamos hablando del 34%, lo que sin duda es muy alto. Alimentación y higiene es menos, y la iluminación y los dispositivos eléctricos también, ¿no? Pero con este esfuerzo nosotros tenemos una primera mirada de la pobreza energética en nuestro país, y luego empezamos a mirar con más detalle los resultados, ¿no?, en cada una de estas dimensiones, considerando los indicadores existentes y los umbrales de privación o los umbrales de tolerancia, que eso fue definido a partir del trabajo colectivo en la red de pobreza energética con participación de muchos actores distintos. Entonces ustedes pueden ver acá que, por ejemplo, la eficiencia energética de la vivienda y el confort térmico, sin duda, tienen un porcentaje más alto de dificultades para poder acceder a esas condiciones, ¿no? Entonces aparece como uno de los grandes problemas. Y eso, cuando miramos las diferencias, por lo menos en Chile, entre las diferentes macrozonas, ¿no?, norte, centro, centro-sur, sur y RN, también identificamos problemas relevantes, ¿no?, y datos significativos cuando estamos tratando de compararlo. Por ejemplo, cuando hablamos de confort térmico, en el caso del centro del país, existiría una mayor proporción de hogares con problemas de confort térmico que en el caso del centro-sur. Esto refiere a lo que les hablaba antes, de que existe una mayor exigencia y una expectativa de tener mejor temperatura dentro de los hogares cuando se vive en lugares más fríos, por mucho tiempo, ¿no? Pero sin duda uno de los elementos más críticos es esto que está acá, la eficiencia energética del hogar. Los números realmente son bien dramáticos, y sobre todo en el sur, y esto llama especialmente la atención porque más del 70% estaría en condiciones de pobreza energética por las características del hogar. Lo que es una muy mala noticia, porque finalmente la forma más limpia que tenemos de reducir la pobreza energética es mejorando la calidad de la vivienda y reduciendo el consumo, ¿no?, a partir de eso. Pero claramente en la zona centro-sur, la zona sur más que nada, podemos ver que las casas no tienen las condiciones para poder hacer una adecuada gestión del calor. ¿A qué es lo que nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a pensar que no podemos hablar solo de pobreza energética, porque si hablamos solo de pobreza energética nos quedamos demasiado en el hogar, ¿no?, en entender cuáles son las condiciones del hogar. Y para ello comenzamos a trabajar en el concepto de vulnerabilidad energética territorial, que se encarga de analizar cómo en un territorio por las condiciones que tiene, tiende propende, ¿no?, o en alguna medida favorece que los hogares caigan en una situación de pobreza energética, ¿no? Entonces, no es solamente el hogar, no solamente tenemos que entregar herramientas y condiciones a los hogares para poder mantener las condiciones y los servicios energéticos que requieren, sino que también tenemos que mirar los territorios y ver cuáles son los servicios energéticos que están disponibles, qué características tienen, son limpios, son adecuados, confiables, efectivamente tienen los territorios, las condiciones para que los hogares puedan lograr cubrir sus servicios energéticos y al mismo tiempo responder adecuadamente a las amenazas en las cuales estamos enfrentando. Amenazas de diferentes tipos,
Recuerden, todo esto lo estamos hablando en contexto de cambio climático. Existen amenazas como el aumento de la temperatura y como ese aumento de temperatura puede, por un lado, intensificar la demanda de servicios energéticos para refrigeración, pero al mismo tiempo puede estropear o puede dificultar la transmisión de energía por los materiales en los cuales quedan expuestos a demasiadas altas temperaturas. En fin, hay toda una dimensión que entender en los territorios para poder hablar para poder hablar de vulnerabilidad energética territorial antes de hablar de pobreza energética, ¿no? Entonces, con este concepto lo que hacemos es poner el acento en los factores territoriales que condicionan el acceso de los hogares, ¿no? Y también incluimos aquí otros servicios y otros espacios que están más allá del hogar. La pobreza siempre está muy asociada al hogar, pero resulta que en nuestro país, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica les pasa cuestiones similares, los servicios públicos están también en una condición de déficit en torno a los servicios energéticos, ¿no? Por ejemplo, colegios en los cuales se estudia con muy bajas temperaturas o donde los niños estudian con fuentes contaminantes dentro de la sala, es claramente parte de este problema, ¿no? Y lo mismo pasa con otros tipos de servicios territoriales, ¿no? Dificultades de los hospitales para acceder a energía o falta de iluminación en los territorios, ¿no? En los diferentes partes de la ciudad. Entonces todo eso va incidiendo en empeorar las condiciones de vida de la población. Entonces, finalmente esta dimensión de pobreza energética nos permite, hablar de vulnerabilidad energética territorial nos permite analizar los requerimientos energéticos, considerando también las condiciones climáticas y la presión que estos van a requerir en el futuro. También cuál es el impacto de las energías renovables. Recuerden que tenemos que avanzar a la carbono neutralidad y eso implica un cambio en la matriz energética. ¿Qué pasa si en algunos contextos aumenta el costo de la energía? ¿Cómo se cubre eso para que no afecte los hogares, etcétera? Para analizar adecuadamente un territorio desde el punto de vista de la vulnerabilidad energética territorial, dividimos el territorio en una dimensión sociocultural, donde están todas las instituciones, las reglas de operación, el conocimiento disponible, las costumbres, en otra dimensión más sociotécnica, que tiene que ver con cómo se proveen los servicios que se requieren, y donde energía es parte de esos servicios, ¿no? En el territorio, pero también hay otros que en algunos casos dependen de los servicios energéticos, entonces hay una relación, ¿no? Un nexo entre energía, pero también agua, alimentos, salud, educación, desechos, ¿no? El transporte, etc. Y por otro lado, el dominio socioecológico, que es esta dimensión que apunta a las características ecosistémicas en las que habitan las personas, ¿no? Cómo se configuran los territorios, la geografía, ¿no? Los niveles de aislamiento, las temperaturas a las que se está expuesto, el nivel de precipitaciones, vegetación, etc. Todas esas características socioecológicas también condicionan cuáles son las características del territorio a partir de las cuales se provee los servicios energéticos que se requieren. Entonces, el análisis para avanzar en inclusión energética refiere principalmente a la comprensión del sistema sociotécnico de la energía, donde el análisis de los servicios energéticos requiere una mirada que sea más amplia y que considere tanto a los productores como los reguladores y los consumidores, que entre los tres se configura los servicios energéticos que se requieren. Y esos servicios energéticos tenemos que evaluar si es que efectivamente logran proveer un servicio accesible, de calidad y que sea equitativo, ¿no? Que efectivamente las personas puedan acceder a él con los ingresos que tienen disponibles. Y por supuesto dentro de eso necesitamos considerar tanto la infraestructura como las características peculiares o particulares de los territorios para poder hacer una evaluación situada de la pobreza energética. Ahora, cuando hemos tratado de hacer un análisis más latinoamericano, ¿no? Lo hemos hecho de la mano de CEPAL, y a partir del trabajo que que venimos haciendo hace un tiempo, hemos podido identificar algunas condiciones de acceso, equidad y calidad para América Latina y el Caribe en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acceso, vemos que la gran mayoría de los hogares, o sea, sobre el 90% de los hogares de los países de América Latina, cuentan con acceso
a suministro eléctrico. Ahora, ese 90% también es un promedio, ¿no? Esconde diferencias importantes, ¿no? Hay países de la región que tienen un acceso casi completo, mientras otros tienen muchas mayores dificultades. Entonces, habría aún muchos asentamientos sin acceso constante a fuente energética en varios países, pero principalmente en Haití, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿no? Lo que significaría un problema importante. Por otro lado, vemos que en general hay barreras de equidad, en el sentido de que el precio de la energía y la tecnología, de alta eficacia es muy alto, y hay una gran desigualdad en el gasto energético de los hogares. Y eso implica que estamos cubriendo de manera muy distinta, según el ingreso socioeconómico, los servicios energéticos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, una de las herramientas más claras para poder combatir la pobreza energética y mejorar los estándares de vida en los hogares tiene que ver con la mejora de las viviendas, tomar medidas de eficiencia energética, pero el alto costo que esto tiene, sobre todo cuando se involucra tecnología, hace que gran parte de los países de Latinoamérica todavía tengan importantes dificultades para avanzar en ello. Y por otro lado también miramos la calidad, ¿no? La calidad, existen pocos datos a nivel latinoamericano, pero por lo menos hay algunos que tienen que ver con la estabilidad del suministro eléctrico, y también algunos datos sobre calidad de las viviendas, por el tema del aislamiento térmico y la gestión del calor, que indica que en la región estamos con brechas muy importantes, ¿no? Aún tendremos muchos hogares que se calefaccionan y cocinan con combustibles fósiles, arriesgando su salud, y en los diferentes países de Latinoamérica, y por supuesto que incluye Chile. En cuanto a la duración, la interrupción del suministro, miramos el indicador de Saidi, y vemos que hay diferencias importantes en dos grupos de países, ¿no? Donde, por ejemplo, Costa Rica, México, Chile, Perú, todavía están con interrupciones menores, ¿no? Pero otros países como Jamaica, Belice, Paraguay, Nicaragua, que tienen una intensidad de interrupciones que es muchísimo más alta. Entonces, bajo este contexto, sin duda la región tiene un tremendo desafío. Y además de eso, vemos grandes diferencias en el consumo energético residencial per cápita, ¿no? Esa diferencia en el consumo per cápita también se observa incluyendo diferentes tipos de energía, tanto electricidad como querosene, gas natural, gas licuado y leña. Y podemos ver importantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, en leña, Guatemala es significativamente mayor el consumo de leña que de otras fuentes energéticas. Hay otros países como Chile, por ejemplo, que están más equilibrados, pero que de todas formas tienen un importante consumo de leña, y otros donde prácticamente no existe, como, no sé, Barbados, por ejemplo, o incluso Argentina, tiene muy bajo el consumo de leña. Entonces, acá podemos ver la diversidad que existe en la región de fuentes energéticas disponibles y del tipo de consumo que se genera per cápita, ¿no? Estamos hablando por persona, no debiera ser tan distinto, menos por región, pero bueno, vemos importante diferencia. Y también en los precios, ¿no? Como los precios de la energía son muy diferentes por país, donde hay ciertos países donde es muchísimo más caro que en otros. Y claro, entre ellos está Chile, efectivamente, Uruguay, también Barbados, Panamá y otros países donde el costo es muchísimo más bajo. Y también tenemos ausencia de datos, ¿no? O sea, no sé si se dan cuenta de cuando vemos estas barras que no existen, es porque hay muchos ámbitos en los cuales los datos son extremadamente limitados. También miramos los precios de los artefactos por la capacidad que tienen los hogares para invertir. Y vemos que hay grandes diferencias en los precios de los artefactos, donde en países como Honduras o Nicaragua, el costo de artefactos que son muy importantes, como refrigerador o aire acondicionado, es muy alto, ¿no? Muy importante por la temperatura que tienen en esos lugares y por la necesidad de mantener
los alimentos frescos, etc. Entonces, sin duda aquí hay una brecha importante para avanzar. Y con esto termino. Sin duda, cuando hablamos de pobreza energética, y más aún cuando hablamos de vulnerabilidad energética territorial, se nos abren un montón de frentes en los cuales necesitamos observar, generar mejor información, comprender el fenómeno de su cabalidad, pero al mismo tiempo tenemos que ir haciendo esfuerzos por reducir la pobreza energética y mejorar la condición de vida de la población, en la región sobre todo. Y ahí vemos que esto se ve tensionado en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde en el contexto de la pandemia hay un incremento de consumo por el confinamiento, ¿no? Ha sido dispar en Latinoamérica los niveles de confinamiento, pero de todas maneras es importante y vemos que en unos países más que otros, pero vemos que hay una intensificación del uso de servicios en el hogar y donde el hogar pasa a tener un rol más importante, ¿no? En las diferencias sociales. No, es muy, muy distinto una pandemia de un grupo socioeconómico bajo que de un grupo socioeconómico más alto, por espacio, por servicios, por capacidad de protegernos de la salud, etc. Pero además de eso, nos estamos enfrentando a que hay una disminución de los recursos por la crisis económica, y en algunos casos hay una mayor dificultad para cubrir los servicios energéticos. O sea, vemos que una de las discusiones que hemos tenido en los últimos meses es la cantidad de gente que no puede pagar sus cuentas de energía, ¿no? Y por la crisis y por las condiciones en las que está, pero que tampoco la discusión es cómo es posible que se les corte la electricidad, ¿no? O se les restrinja los servicios energéticos en las condiciones en las que estamos. Entonces ahí hay un tremendo desafío. Y al mismo tiempo que vemos la vinculación entre otras esferas como consecuencias de la pobreza energética que acentúan nuestra vulnerabilidad frente a amenazas como la pandemia, lo que hacen es potenciar la necesidad de entender la vulnerabilidad de los territorios y potenciar el desarrollo de tecnologías y mercados locales que tengan la posibilidad de responder a la pertinencia territorial, ¿no? Y esto podría ser una tremenda fuente de empleo y de desarrollo local, porque la verdad es que tenemos que mejorar nuestras viviendas a gran escala, ¿no? A gran escala, tanto para requerir menos energía en el invierno, menos energía para calefaccionarnos, como para controlar las altas temperaturas dentro del hogar, ¿no? Por las características de cómo va subiendo la temperatura por el mismo cambio climático y por las características de las ciudades. Entonces hay una serie de reacondicionamientos, o sea, de beneficios, co-beneficios entre el reacondicionamiento térmico de las viviendas y la reducción del consumo energético, la reducción de la contaminación atmosférica, el aumento de confort térmico, la mejora de la calidad ambiente interior de la vivienda, etc. Y eso se constituye en una de las grandes vías para avanzar, ¿no? En términos de reducir la pobreza energética en la región, avanzando hacia una inclusión energética que vaya más allá de la conectividad o el acceso al servicio, sino que además contemple cuáles son las características del hogar, los equipamientos, la infraestructura, las condiciones del territorio donde se sitúan estos hogares y cuáles son las fuentes energéticas que se ofrecen, etc. Bueno, y con eso termino. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos podamos encontrar en otra ocasión.